Buenas noches, el día de hoy voy a explicar acerca de cómo está resuelto el ejercicio de categorización de algoritmos que es llamado Climbing the Leaderboard. Tenemos este ejercicio. Primero vamos a explicar básicamente de qué trata este problema, ¿no? Me dice que Alice está jugando un juego de arcade y quiere escalar a la cima de la clasificación, o sea, quiere ser la primera en la clasificación. Ahora, este juego usa Dance Rank, el cual básicamente es una clasificación que se basa en lo siguiente, ¿no? Acá me dice, el jugador con el más alto puntaje es rankeado número 1 de toda la clasificación. También me dice que los jugadores que tengan iguales puntajes reciben el mismo número de ranking. Y los siguientes jugadores reciben inmediatamente el número que les corresponde, ¿no? O los siguientes números que les corresponden, ¿no? En el ranking. Por ejemplo, los 4 jugadores en la clasificación obtienen estos puntajes: 100, 90, 90 y 80. Entonces para estos jugadores, sus rankings correspondientes serían primero, segundo y tercero. Ahora, si tenemos en cuenta también los puntajes de Alice, que vendrían a ser 70, 80 y 105, entonces los rankings que tendría Annie y Alice después de cada juego vendrían a ser primero, cuarta, porque 70 es menor que 80. Tercera, porque esta tiene la misma posición que el tercer lugar. Y primera, porque su puntaje aquí es mayor que que el de los otros jugadores. Vamos a tener una pequeña descripción de la función que es la que tenemos que implementar. Nos dice que implementemos la función de Climbing Leaderboard, de manera que esto al final me retorne el valor de manera que al final me retorne un array de enteros donde cada elemento, o sea, en este caso digamos res j, me represente la posición del ranking de A que ocupa Alice después de ese juego, ¿no? O sea, digamos, después del primer juego, cuando j sea igual a 1, me tiene que devolver la posición que Alice ha ocupado en el juego 1, ¿no? Si es el juego 0 o el juego 0, entonces que me retorne el ranking de Alice en ese juego 0, digamos, ¿no? Ahora, esta función Climbing Leaderboard me debe recibir algunos parámetros. Me recibe 2 arrays, Scores y Alice. Scores básicamente trata que es un array de enteros que me representa los puntajes en la clasificación, o sea, de cualquier otro jugador, ¿no?, que haya jugado. Mientras que Alice me representa un array de enteros que vienen a ser los puntajes que obtiene Alice. En el caso remoto de entrada tenemos que la primera línea me deberá contener un entero n, que viene a ser el número de jugadores en la clasificación. La siguiente línea vendría a contener también la siguiente línea también va a contener enteros que estén almacenados y que sean del tamaño de n. O sea, básicamente va a ser un array donde van a estar almacenados todos los puntajes de los jugadores, o sea, todos los puntajes de n, ¿no?, que es la cantidad de jugadores. Ahora, esta clasificación, o sea, estos puntajes que están en scores deberán de estar también en un orden decreciente, es decir, que deberían ser de mayor a menor. Tenemos también un entero m, que viene a significar el número de juegos jugados por Alice, ¿no? O sea, que Alice ha jugado. La última línea tiene también, igual, de igual manera, un array llamado Alice, en esta posición, y que tendría un tamaño m.
el cual me va a representar básicamente los puntajes del juego que haya obtenido Alice. Asimismo, como habíamos dicho acá, en la clasificación, scores deberá estar en orden decreciente, o sea, de mayor a menor, y Alice Scores deberá estar, o sea, básicamente Alice, el array Alice, deberá estar en orden ascendente, o sea, de menor a mayor. Básicamente deberá de imprimirme un entero m, donde básicamente eso me represente que el número de ranking que ha obtenido Alice luego de haber jugado en una posición J, digamos, ¿no? Tal como está acá. Aquí tenemos un ejemplo de entrada. Por ejemplo, acá tenemos los puntajes de la clasificación de otros jugadores. Vemos que están ordenados de forma decreciente. Y aquí los puntajes de Alice que obtiene, que están en forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Ahora, estas son las que vamos a implementar. Debería devolver de salida este valor de acá. Ahora, ¿qué significa este 6? Este 6 vendría a significar la posición que Alice está obteniendo en el primer juego. O sea que Alice en su primer juego tiene un puntaje de 5. Entonces, cuando yo acá la clasifico, vendría a estar en la posición 6. ¿Por qué 6? Porque acá es el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto, quinto y sexto lugar. Es lo mismo que nos muestra acá. En este caso aquí nos está mostrando 7. ¿Por qué 7? Porque acá 7 vendría a ser la cantidad de jugadores que están en la clasificación. Así como con sus respectivos puntajes. Y aquí 4, que vendría a ser, en este caso, M, que es la cantidad de veces que ha jugado Alice, y sus puntajes respectivos en cada uno de los juegos que ha jugado, ¿no? Aquí me está viendo lo mismo. 4, porque acá en el segundo juego tiene 25 y su ubica en posición primera, segunda, tercera y cuarta. 50. Ahora, porque está en la segunda posición, ¿no? Acá está primero y segundo. Y finalmente 120 porque ha tenido un puntaje mayor que los que están acá, entonces tendría que quedarse en el primer lugar. Es lo mismo, ¿no? De acá, que hemos dicho, cuando son 7 jugadores, luego de que Alice juega su juego, digamos, llamado 0, su puntaje es 5, entonces acá en la posición 6. Aquí en el juego 1 su puntaje es 25, acá en la posición 4. Entonces su juego 2 tiene 50 puntos, o sea, está en la posición 2, junto con Carolina, que tiene el mismo puntaje. Y finalmente, en su juego número 3, su puntaje es 120, que es el mayor que todos, entonces tendría que quedar en la primera posición. Ahora procederemos a explicar lo que es la función de Climbing-Leaderboard, el cual me está recibiendo aquí dos arrays, scores y Alice. Ahora se procederá a crear dos variables de tipo entero, n y m. Esta variable n ahora tendrá el tamaño del array scores. Es decir, va a tener la cantidad de jugadores la cantidad de jugadores que están en la clasificación. Y m tendrá ahora la cantidad de juegos que está jugando Alice. Ahora, creamos dos nuevos arreglos, res y ran. Estos nuevos arreglos, en el caso de res, va a tener el valor m, que viene a ser la cantidad de veces que juega Alice. Mientras que ran vendría a ser también otro array de tipo entero, pero cuyo tamaño va a ser ahora n. O sea, la cantidad de jugadores que están rankeados. Ahora, vamos a poner acá, o sea, que la primera posición en el rank, o sea, de los jugadores que están en ese arreglo, va a ser igual a 1. Ahora creamos un for donde se crea un ciclo donde i llamado i igual a 1, donde i deberá ser menor que un n y deberá ir aumentando. Ahora, si el score es en dicha posición i es exactamente igual
al scores, pero en la posición I-1. O sea, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, digamos, acá tengo una tabla de posiciones de lo que son los puntajes de los jugadores. Si acá tengo en la posición 0, en la posición 1, digamos que en la posición 1 se tiene un valor de 20. Y si esto es igual que el puntaje que se haya obtenido en la posición I-1, o sea, en la posición 0, de 20, entonces ahora el rank en dicha posición, en la posición 1 en este caso, vendría a ser igual que su posición en el rank que el anterior. Esto acá nos representa básicamente la regla que nos decía: si dos jugadores tienen la misma puntuación, su rank vendría a ser el mismo. Pues que eso, esa parte de aquí nos representa esa parte del algoritmo que nos pedían en primer lugar. Caso contrario, el rank de SI va a ser igual, o sea, cuando no se igualan sus puntajes. Caso contrario, entonces, este rank en dicha posición, digamos 1, como hemos estado diciendo, vendría a ser igual a la posición del anterior, pero más 1. O sea, que si digamos que acá la posición I ya no es 20, digamos que es 15, y es acá, y la posición 0 es 20, entonces el puntaje no es el mismo. Ahora, como este array está ordenado de forma decreciente, entonces el valor que va a tener este ranking, que es la posición 1, vendría a ser una posición más que la anterior. O sea, si el anterior era el ranking de la posición, digamos, 1, digamos, ahora este array que está, el valor que tiene o sea, básicamente, ahora, entonces el ranking que va a tener ahora esta posición, este valor, ¿no?, del puntaje, o sea, este puntaje va a ser 1 más 1, que vendría a ser 2, porque ahora, o sea, es el que ha ocupado la posición número 2. Queremos ahora otro for, donde ahora ya no va a ser, ahora va a ser el valor de m. Ahora, este m, este de aquí va a ser un array no mismo. Aquí sí el contador empieza en 0, es menor que m, y va a ir aumentando. Aunque se va a trabajar con ambos, con Alice Score, como acá. Por ejemplo, aquí está creando un valor entero que se va a llamar el puntaje de Alice. Y este entero va a almacenar el puntaje que hace Alice en un juego, en una posición I, digamos, ¿no? Ahora, si el puntaje que hace Alice es mayor que scores en la posición 0, entonces esta variable res que habíamos creado, o sea, nuestro arreglo que habíamos creado aquí, que había almacenado todos los puntajes de Alice, entonces este arreglo en la posición, en dicha posición I, va a ser igual a 1. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, digamos que Alice en la posición 0 tiene un puntaje de 15, digámosle, ¿no? Estamos empezando con 15, digamos. Ahora, es en esa posición. Ahora, si este 15 es mayor que el puntaje que había en scores en la posición 0, o sea, si scores está en la posición 0, ¿eso qué significa? Que es el primer lugar. O sea, si el puntaje que saca Alice es mayor que el primer lugar de los puntajes que ya están en la clasificación, entonces ahora en esta posición, que es el RSI, Alice tendría el ranking número 1, porque obviamente su puntaje ha sobrepasado, porque es mayor, hasta ese ha sobrepasado al puntaje que ya habían establecido los otros jugadores. Caso contrario, si el puntaje de Alice es menor que el scores, o sea, los puntajes que ya estaban ya, digamos que son 6 puntajes que están acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
De esos 6, digamos que es menor que uno de los, digamos, de la posición 5, digamos. No, de la posición 4, claro, porque como solo son 5 del 0 a 5, de 0 a 5 suposiciones, entonces digamos que el valor que esté en la posición 4, si el puntaje que tiene Alice en esta contador I es menor que ese puntaje que ahí está en la clasificación, en la posición digamos 5, entonces ahora el puntaje de Alice, o sea, es decir, mejor dicho, su ranking de Alice en la posición I ahora vendría a ser igual a la posición que tiene, o sea, ahora sería igual al ranking que tiene esa posición, o sea, al ranking que tiene ese valor en la posición 4 más 1. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si el puntaje de Alice es, digamos, que sea 10, y el valor aquí en esa posición vendría a ser, pongámosle un 30. Entonces, lo que tiene ese valor de 30, digamos, digamos que está en el ranking, no sé, 4, en ranking está en el cuarto lugar. Si su puntaje de Alice es menor que el que está en cuarto lugar, entonces ahora el ranking que tendrá Alice en dicha posición vendría a ser igual al ranking que está, al ranking de esa posición, o sea, el ranking de número, o sea, el ranking del elemento que está en el elemento 04, digamos que como hemos dicho, este ranking es el número 4. Ahora el ranking que tendrá Alice será 4 más 1, o sea que Alice va a pasar en el quinto lugar. Claro, esto se entiende porque si esa Alice tiene menor puntaje, digamos que la posición 4, entonces el ranking de Alice sería ahora que está en el quinto, porque siempre tiene que ser uno más, ya que la posición de los rankings se establecen en orden decreciente, o sea, de mayor a menor. Caso contrario, acá creamos un nuevo entero, le ponemos un array, puedes poner aquí cualquier nombre, en este caso yo le he puesto int, el que le voy a llamar a un método que se va a llamar una búsqueda binaria, donde yo le voy a dar el array de los puntajes que tiene la clasificación y Alice Score, que vendría a ser el valor que tiene Alice en una determinada posición. Y según a este resultado, o sea, según lo que nos salga en este método, en esta función de binary search, entonces el ranking de Alice, entonces básicamente, claro, el valor que tendrá Alice vendría a ser ahora el ranking, pero ¿de quién? Ese ranking ahora vendría a ser la posición que nos, o sea, la posición que nos devuelve esta búsqueda, ¿no? O sea, digamos, su ranking va a ser igual a esa posición. O sea, el nuevo ranking, el nuevo ranking que tendría Alice, el valor que tendría Alice en una determinada posición vendría a ser igual, pero ahora al ranking que nos devuelvan acá. Y finalmente me tendré que devolver siempre en la posición que ocupa Alice, ¿no? Que es res. O sea, el ranking, básicamente ese me tiene que devolver el ranking que ocupa Alice en un determinado juego, ¿no? O sea, el valor que obtiene Alice tras haber jugado el juego y digamos, ¿no? Algo así. Ahora, esta función de binary search es una función a la cual yo estoy dando un arreglo y un entero, tal como hemos pedido acá, ¿no? Score es un array y acá el score viene a ser un entero. Creo ahora dos variables enteras, una llamada LO y otra llamada HI. Vamos a inicializar el LO igual a 0, y entre que el HI va a ser del tamaño de nuestro array, pero menos 1. Esto es como si fuera en el caso de que fuera como el tamaño original menos 1, porque en sí solo van a ser nada más, porque digamos que tengo 10 elementos en un array,
pero en sí cuando lo contamos solo contamos del 0 al 9. Así que por eso vendría a ser su tamaño, entonces de ese ya no sería 10, sino que vendría a ser 9 nada más. Esto lo hacemos para que de esa manera hallemos lo que es un medio. O sea, la mitad de ese array, básicamente. Ahora, acá haremos un ciclo while. Siempre que LO sea menor que la posición, o sea, el valor de HI, entonces vamos a tener lo siguiente. Creamos un entero que se va a llamar medio, centro, o como tú quieras llamarle. Un medio, centro, o alguna variable que represente lo que es la parte de la mitad. Que acá va a ser igual al valor de la variable lo más el valor de HI menos lo sobre 2. Es como si fuera... esto es como calcular para hallar la mitad de ese arreglo. O sea, aquí da la posición inicial, el EO, más la diferencia de la posición final menos la posición inicial sobre 2. Aquí vas a obtener un valor que va a ser un medio. O sea, va a ser que va a representar la mitad de nuestro array, básicamente. Ahora, si acá tenemos, si nuestro array, o sea, en la posición de la mitad, o sea que esta es la mitad que hemos tenido, esta mitad de acá, esta variable middle, va a representar la posición, digamos, de la mitad, ¿no? De nuestro arreglo. Pues que acá digo, el valor que tenemos en la mitad de nuestro arreglo es exactamente igual a este valor entero que le hemos dado, que en este caso es k. Entonces eso me deberá de retornar el medio, o sea, este valor de acá. Caso contrario, si el valor que está en la mitad de mi array es menor que el entero que yo le he dado, y si son dos condiciones, este valor entero es menor que el valor que está en una posición anterior a la mitad, o sea, mitad menos 1, que me retorne de igual manera la mitad. Aquí tenemos que si, caso contrario, si el valor que está en la posición de la mitad de mi arreglo es mayor que el valor que yo le he dado, y este valor entero que le he dado, que yo he colocado como parámetro, es mayor o igual que el valor que está en la posición posterior a la mitad, o sea, mitad más 1, que me retorne esta posición de que me retorne la posición posterior a la posición de la mitad, o sea, la posición del medio. Caso contrario, si el valor que está en la mitad de mi arreglo es simplemente menor que el entero que yo le he asignado, entonces ahora mi entero HI va a tomar el valor de la mitad de menos 1. Esto es como si fuera un ordenamiento que ya lo hemos visto, pero que aquí está explicando aquí lo estoy explicando para que se haga más o menos una idea. En caso contrario, si el valor que está en la mitad de mi arreglo, ¿no? En el valor de la mitad de mi arreglo es mayor que el entero que yo le he dado, entonces ahora mi variable inicial vendría a ser igual al valor del medio más 1. Y mientras que no se cumpla esta condición, ya no se cumple, entonces simplemente que me retorne menos 1. Claro que esto casi nunca se va a cumplir porque aquí ya le hemos dado que el EO sea menor que el tamaño. Y en este caso solo me retornaría menos 1 si mi tamaño de mi array fuera 1. Y mi variable inicial es 0, entonces ahí... Claro que esto siempre se va a cumplir porque mi variable inicial va a ser 0, y 0 siempre va a ser menor o igual que cualquier tamaño, excepto cuando, digamos, a mi array le dé un tamaño 0, pero eso no tendría sentido, por eso que básicamente me retornaría menos 1.
Ahora este de aquí lo corremos. Y aquí se está mostrando lo que donde podemos ver nosotros lo que son los test, ¿no? Que nos van a mostrar aquí, ¿no? Como ya está hecho el algoritmo, tenemos para el caso 0, que es el que ya hemos visto, explicamos en el principio. Luego aquí en el caso 1, donde tenemos un éxito. Aquí nos muestran los valores, ¿no?, que tienen. Aquí está los valores que llega a tener. En el caso 2, de igual manera. Caso 3, 4. Otro tipo de ejemplo, que ese fue también otro segundo ejemplo. El caso 7, el caso de 8, 9, y así todos los casos que hemos tenido acá. Entonces este también es el que hemos explicado. Y eso sería todo de cómo se ha elaborado este algoritmo. Gracias.